Desde los grados de educación de la Universidad CEU San Pablo, es una alegría para nosotros presentar y tener el orgullo de tener con nosotros hoy a Gregorio Luri. Gregorio, sabéis que estudió magisterio en Pamplona, después se trasladó a vivir a Barcelona, donde reside actualmente con su familia. Es doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona y licenciado en Ciencias de la Educación. Fue premio extraordinario de licenciatura en Ciencias de la Educación y premio de doctorado en filosofía. Ha trabajado como maestro de primaria, como profesor de filosofía en bachillerato y como profesor universitario, o sea, todas las etapas educativas. Es un gran pensador en temas educativos. Yo creo que de las cabezas más claras de nuestro país, que lleva años embarcado en una reflexión sobre la educación. Entre muchos de los libros que podríamos mencionar, destaco dos. Uno es La escuela no es un parque de atracciones, que ya va por la 6ª edición. Y el otro es El deber moral de ser inteligente, donde se recoge en este libro conferencias y artículos sobre educación y sobre la vida. Ese es el motivo por el cual hemos dado y hemos titulado así la sesión de hoy, con la idea de que cada uno de vosotros formulen preguntas. No tanto, él también dará la conferencia y sin duda aprenderemos. Podría extenderme mucho más sobre su currículum. Sin embargo, estamos todos deseando oírte con la idea de poder realizar algunas preguntas, fruto de la conferencia, de la sesión que nos darás, de la charla, coloquio, y sobre todo aprovecho para agradecerte enormemente tu estancia aquí y haber estado previamente, antes de venir aquí, has estado en el Colegio Montepríncipe, en el programa de inversión que tenemos los grados de educación. Has estado allí 1 hora con nuestros alumnos, compartiendo, en plan entrevista, coloquio. Ha sido un rato muy agradable y luego ha estado con el equipo de dirección de dicho colegio, donde también ha podido compartir sus conocimientos con ellos. Sin más preámbulos, te cedo las palabras para poder tener ocasión de escuchar tu experiencia y tus ideas educativas. Muchas gracias. Pues encantado de estar aquí. Buenos días a todos. Y tengo que decir que, bueno, sí, está bien. Esto de San Pablo CEU es una cosa que está bien, pero la amistad con la gente, con ustedes, es una amistad que se parece un poco al esclavismo, ¿eh? Porque menudo trajín que me están teniendo hoy todo el día y lo que se espera. Es decir, que aunque me quisierais un poco menos, tampoco me importaría mucho. Es decir, en cualquier caso, muchas gracias por la cordialidad, con toda sinceridad. Muchas gracias por la cordialidad. Y es un placer pues venir aquí a cansarse. Mi tesis es que hay que llegar a la eternidad muy cansado, porque si no, si llegas descansado, ¿qué haces? Tienes que llegar agotado. Y tenemos, fijaros, toda la eternidad después para recuperarnos. Mire, en un contexto como el actual, en el que parece que se haya impuesto como algo elemental que en la relación entre las personas tiene que haber siempre alguna intermediación tecnológica, yo cada vez soy más partidario de la relación cara a cara y especialmente de la improvisación en la relación cara a cara. Es decir, de no venir con discursos formalmente muy preparados, sino venir a arriesgar. Venir a arriesgar. Y creo que es importante esto, venir a arriesgar. Por 2 razones. Primero, porque las personas que te escuchan pueden perfectamente perdonarte el que digas cosas con las que no están de acuerdo, pero no te van a perdonar, y tienen todo su derecho, si dices cosas que no te crees. Y la verosimilitud de lo que te crees se pone de manifiesto en la relación cara a cara, que para mí es la relación humanizadora fundamental. Insisto, en estos momentos en que todo parece que ha de estar mediatizado tecnológicamente,
hay que recuperar la relación cara a cara y ese espacio del entre dos que solo se pone de manifiesto cuando estás en la relación cara a cara. Pero les decía más, les decía que hay que recuperar la improvisación. Están muy bien los discursos académicos, los formalmente bien estructurados, todo lo que queráis. Pero la improvisación tiene una ventaja, la improvisación parcial, ¿eh? No se trata de que vengas aquí, tienes unas ideas, tienes un esquema, de no vienes a... tiene una ventaja y es que corres el riesgo de ser refutado. Y esa es una feliz culpa, ¿eh? Una feliz culpa, por utilizar una terminología agustiniana. Quiero decir, cada vez veo más claro que en un diálogo el que realmente ha ganado es el que ha perdido, porque es el único que ha aprendido algo. Que cuando tú vas a un diálogo con unas determinadas posiciones y acabas el diálogo manteniendo tus posiciones intactas, pues quizás tu orgullo personal pueda merecer una medalla más, pero ganancia objetiva, ganancia intelectual, cero. Mientras que cuando vas a un diálogo y pues las intervenciones, las objeciones, las refutaciones te permiten o te obligan a reformular tu pensamiento, eres tú el que has ganado. Entonces les animo de verdad a, pues eso, a interpelarme y a refutarme. Hay una anécdota muy bonita de Sócrates que la transmite Apuleyo en sus Floridas, que dice que estaba un día Sócrates dialogando con un grupo de jóvenes y que en ellos había uno que estaba completamente en silencio y que Sócrates al final, al ver lo que estaba tan callado, se dirigió a él y le dijo: habla para que te vea. Vamos a vernos, vamos a vernos, vamos a hablar y vamos a vernos. Por otra parte, ya que estamos con anécdotas, creo que es Plinio el que cuenta que un abogado, por decirles, un hombre de leyes romano, estaba hablando con un amigo y ese amigo siempre le daba la razón. Dijese lo que dijese, el otro le decía que sí, que sí, que sí, que sí. Y este hombre de leyes se enfadó y le dijo: por favor, llévame la contraria para que seamos dos. Les animo también a que seamos dos, a que seamos varios. Dicho esto, vamos directamente con este libro, El deber moral de ser inteligente. El deber moral de ser inteligente comienza con 3 citas que para mí pues resumen y sintetizan todo lo que he querido decir. La primera es de Calderón de la Barca, la segunda de Eduardo Nicola, ahora hablaré un poco de él, y la tercera de José de Espronceda. La primera del gran Calderón: a quien le daña el saber, homicida es de sí mismo. En un contexto en el que parece que los clásicos se nos han vuelto difíciles, y obviamente si los clásicos se han vuelto difíciles no es por su culpa, no es por su culpa, tendemos a pensar que, bueno, si se han puesto difíciles, aquello que decía Homer Simpson, si algo es difícil y complicado no merece la pena detenerse en ello, ¿no? Los clásicos tienen la ventaja de que nos miden, nos miden. Yo diría que un clásico, un libro clásico es aquel que no tienes miedo a que te decepciones, sino tienes miedo a decepcionar al autor. Entonces te encuentras con un clásico. Bueno, pues en un contexto en el que los nuevos currículos de primaria, por ejemplo, de lengua y literatura, no aparece citado ni una vez Cervantes, por poner un ejemplo, y entonces que te preguntas, tan baja opinión, tan baja estima tenemos de nosotros mismos que no consideramos necesario reivindicar a un monstruo como Cervantes, podríamos decir otros muchos, ¿no? Entonces cuando planteas esto te dicen, bueno, pero es que son clásicos y hay que ver modernos. Pero es que un clásico es el que es moderno permanentemente, por definición. Si algún momento deja de ser moderno, deja de ser clásico. El clásico es el que está continuamente moderno, ¿no? Entonces creo que reivindicar a nuestros clásicos y sobre todo reivindicar la maravilla del siglo de oro, además de que nos enriquece, nos permite dotarnos colectivamente
de una imaginería y de una simbología que nos hace mucha falta como país. Es decir, que necesitamos nosotros a los clásicos infinitamente más de lo que ellos nos necesitan a nosotros. De ahí viene la reivindicación o la cita de Calderón de la Barca. El segundo, Eduardo Nicol, es un filósofo catalán al que conocí a sus discípulos en México, y todos decían dos cosas de él: qué de derechas era y qué bueno. Es como si dices, era de derechas pero era bueno, ¿no? O era bueno pero era de derechas. Y esto me parece magnífico, ¿no? Que aún haya posibilidad de escandalizarse porque un conservador pues no sea un indigente intelectual. Eduardo Nicol tiene una obra muy intensa, muy rica, muy rica. Por ejemplo, ha estudiado muy en serio, todo esto tiene después, me imagino que están viendo con el título, ha estudiado muy en serio la Escuela de Salamanca. Él es el que ha visto que, por ejemplo, Suárez es muchísimo más moderno que algunos, que Locke, por ejemplo, y compara Suárez párrafo por párrafo con Locke, y dice, donde hay divergencias, siempre la razón la lleva Suárez y siempre el moderno Suárez, ¿no? Es una persona que tiene siempre esa idea, que creo que está muy bien resumida en esta frase, la muy entretenida tarea de aclarar las ideas adquiere el carácter de una misión moral, como la de desfacer entuertos. Es que claro, si no somos inteligentes podemos ser morales. Para mí esa es la cuestión. Si no somos inteligentes podemos ser morales. Tiene una piedra puede ser moral. Somos morales porque somos inteligentes. Por lo tanto, el incremento de nuestra inteligencia implica también un incremento de nuestra moralidad. De ahí que el deber moral de ser inteligentes. Después desarrollaré más. Una reivindicación, por lo tanto, a Eduardo Nicol, que eso, aclararte tus ideas es una misión moral. Esto además tiene una repercusión pedagógica que me interesa mucho resaltar. Creo que lo que comparten todos los sistemas pedagógicos de éxito, cuando miramos en PISA cuáles son los sistemas educativos que realmente tienen éxito, vemos que no comparten ni metodologías, ni horarios lectivos, ni ratios de alumnos por clase, ni presupuestos. Es decir, todo lo que podríamos decir tangible, que es lo que podríamos copiar, resulta que no lo comparten. Y lo que comparten de verdad es la convicción de que el aprendizaje nos hace seres morales. ¿Me permiten que hagamos una especie de test? No voy a preguntar, yo les voy a hacer una pregunta aquí, se la van a contestar ustedes a sí mismos y no vamos a hacer ningún sociograma ni ninguna cosa de ese tipo, ¿no? Yo les voy a decir una palabra y quiero que inmediatamente, sin detenerse un segundo, asocien lo primero que se les ocurra a esa palabra. ¿Sí? La palabra, ustedes inmediatamente, lo primero que se les ocurra. ¿Estamos? Aprendizaje. Vale. Fue una pedagoga de origen chino norteamericana la que me planteó esta cuestión. Cuando hacemos este ejercicio de ver qué palabras asociamos al aprendizaje con adultos europeos o norteamericanos, inmediatamente aparecen términos de carácter intelectual. Escuela, libro, universidad, examen, maestro, profesor, cosas de ese tipo. No sé si habrá sido su caso o no. Cuando hacemos esta pregunta a los orientales, aparecen conceptos como crecer, enriquecerse, superarse, tener hambre, tener sed, ser mejor persona. Es decir, que hay un contenido moral. Pero ese contenido moral que a veces decimos, claro, es que las culturas orientales tienen su peso religioso. Esos contenidos morales estaban muy presentes en nuestra tradición.
Recuerden el lema que había en la entrada de la Academia de Platón, que nadie entre aquí que no sepa geometría. Y lo que está diciendo ahí, Platón, es básicamente lo siguiente: que no entre aquí nadie que no tenga un alma ordenada, es decir, geométricamente. Esto a mí me costó mucho entenderlo hasta que llegué a el que, bueno, es uno de mis filósofos de cabecera, no sé si lo conocen ustedes, si no es así, les ruego de rodillas que lo descubran. Jan Patočka, un filósofo checo. Un filósofo checo que, además de ser el primer firmante de la famosa Carta 77, a mí me llama la atención porque hizo oposición al régimen comunista checoslovaco defendiendo el cuidado del alma. Es decir, que el cuidado del alma para él era la esencia de la cultura occidental, de la cultura europea, y que una tiranía, una dictadura, un régimen totalitario es aquel que se arroga el cuidado de tu alma, te dice cómo tienes que cuidarte a ti mismo. Es decir, eso, una persona que hiciese oposición, es decir, que su sistema de hacer oposición, y estaba y tenía que hacerlo en lugares recónditos, en garajes, en pisos privados, etcétera, defendiendo que el cuidado autónomo de nuestra alma es lo que nos hace europeos. Además, no sé si saben ustedes su final, es decir, es detenido, en el transcurso de un interrogatorio padece una crisis cardíaca, lo llevan al hospital y muere poco después. En su entierro, el régimen comunista prohibió, de hecho cerró las floristerías de Praga para que no se pudieran comprar flores. Puso un helicóptero volando por encima del acto del entierro, unas motos corriendo por alrededor para que no viera y controlando a todas las personas que asistían a él. Si van ustedes a Praga, permítanse el lujo de ir a visitar la tumba de Jan Patočka, porque creo que ese mensaje de que el cuidado del alma es lo que nos hace europeos es un mensaje que hay que reactualizar y mantener vivo permanentemente. Pero el cuidado del alma, ¿qué es? ¿Qué es cuidar del alma? Y Jan Patočka da esta respuesta: es proporcionarle experiencias de orden. Es proporcionarle experiencias de orden. Y ahí estamos con el conocimiento riguroso. Es decir, cuando él dice, el objeto del alma no es conocer, sino que conocer es lo que nos proporciona la posibilidad de dotar a nuestra alma de experiencias de orden. Y eso es el cuidado de sí. Y en este sentido, el deber moral de ser inteligente es precisamente se desarrolla también en este significado, ¿no? Cuidar de nuestra alma es conocer con rigor. Conocer con rigor. El conocimiento riguroso es la forma esencial que tenemos, y además, por supuesto, hablando de una universidad, de cuidar de nosotros mismos. La última es de Espronceda, del Diablo Mundo. Yo, con erudición, ¿cuánto sabría? Pues efectivamente, yo con erudición, ¿cuánto sabría? El concepto de el deber moral de ser inteligente me hubiera gustado muchísimo que fuese mío. Desgraciadamente no lo es. Lo encontré en un libro de una persona, de un crítico literario norteamericano, Lionel Trilling, que se titula exactamente así, pero al mismo tiempo él lo recoge de su maestro John Erskine, que tiene el mismo título, ¿no? El deber moral de ser inteligente. Pero la cuestión es que después pues vas viendo en la tradición española si esa idea está presente. Desde luego en Balmes es permanente. Os tengo que decir que Balmes, tengo una relación de amor con Balmes que se está convirtiendo en una intimidad muy, muy erótica. Erótica en el sentido más propio del término. Es decir, tengo una relación erótica con Balmes cada vez más intensa, por muchos motivos. No especialmente, yo creo que el Balmes más actual
no es tanto el del criterio, con ser una obra que me parece de higiene mental, o el del protestantismo, sino el balmes periodístico. El del balmes periodístico es de una actualidad, de una riqueza, de una capacidad de... Además, bueno, en fin, no quisiera extenderme demasiado con balmes, pero me pareció magnífico cuando Concepción Arenal sostiene en La Instrucción del Pueblo, 1881, lo siguiente. De permanecer voluntariamente en un estado de letargo intelectual equivale a mutilar la existencia y a consumar una especie de suicidio espiritual. Y añade, y para mí esto es lo más importante, pero el deber de instruirse no brota espontáneamente de la conciencia, no parece obligatorio sino al que algo sabe. Es decir, que para tener conciencia del deber de la instrucción o del deber de formarte, necesitas tener ya unos conocimientos, tener una cierta familiaridad con el saber. Bueno, no me alargo más. Vamos a dar a la posibilidad del diálogo, las preguntas, etc., pero básicamente la idea es esta. Es decir, de intentar, al menos la idea central en la que yo me planteaba aquí era intentar ver el conocimiento no como una tarea intelectual que te sirve para almacenar en tu intelecto no sé qué componentes determinados, sino como una tarea de cuidado del alma. Parece que hemos dejado esta preocupación por el cuidado del alma o a los griegos y eso a mí me interesa especialmente, fíjense que un filósofo, ya parece que últimamente no, pero en los últimos años parecía casi imposible que no hubiese una tesis en las facultades de filosofía en las que no se hablase de Foucault. Pero ahora pues hay otras, digamos, otras derivas. Pero Foucault acaba su vida intelectual recuperando precisamente eso, la epimeleia, el cuidado de sí, el cuidado del alma. Y aquí, ahora sí que acabo con esto, ese cuidado del alma que para Foucault es una actividad artística, aunque no lo diga, su fuente es básicamente Nietzsche. Y para Nietzsche, y eso lo señala con toda claridad en Más allá del bien y del mal, los espíritus realmente artísticos son los espíritus religiosos. Es el hombre religioso, el artista por excelencia, precisamente porque puede hacer del cuidado de sí una construcción de sí. Y ahí estamos de nuevo con la posibilidad de proporcionarnos experiencias de orden. Me invitaron a hablar de esta cuestión en la Facultad de Derecho de Sevilla, y ahí desarrollé lo que era el cuidado del alma a partir de 3 líneas, que las mantengo en pie. Creo que para cuidar del alma y de proporcionarse esas experiencias de orden hay 3 elementos esenciales. Primero, lo que el gran Vives llamaba el ars nesciendi o el ars nesciendi, el arte de no saber. O si quieren, el arte de proporcionarte alguna imagen de tu propia ignorancia. No puedes cuidar de tu alma si no tienes alguna representación de tu propia ignorancia. Segundo, la educación de la atención. Hoy me parece que es urgente, yo tengo dicho y repetido que la atención es el nuevo cociente intelectual y creo que hoy el mantenimiento de la atención, la educación de la atención es un elemento esencial del cuidado del alma. Y por último, la gran conversación. La gran conversación que en definitiva, que es una persona culta, sino la persona que es capaz de escuchar el diálogo que mantienen entre sí las grandes figuras de nuestra cultura. Si lo piensan ustedes un poco, verán que en Europa no hemos tenido ningún libro intocable. Ninguno. Sobre todos los libros de nuestra tradición, desde la Biblia, los Evangelios, etcétera, etcétera, ha tenido lugar el desarrollo de una exégesis, de una crítica, piensen en Erasmo, ¿no?, de una manera muy clara. No hemos tenido ningún libro intocable. Lo que ha sido intocable, en todo caso, es la reflexión sobre el libro. Y en esa reflexión sobre el libro
pues ha habido permanentemente un diálogo entre las grandes figuras. Es ser capaz de escuchar las voces de ese gran diálogo, para mí era el tercer elemento de ese cuidado del alma. Y me callo ya. Muchas gracias, Gregorio. Ahora procedemos a realizar preguntas, una pregunta que queráis el público formular. Sí, no sé si hay micrófono por allí, para que puedan pasar por aquí delante. Mi nombre es Juan Manuel Blanch, soy profesor de Derecho Romano en la Facultad de Derecho. Le oí ya en la inauguración del Congreso de Innovación Docente de esta misma universidad y me gustó mucho y he utilizado mucho sus palabras. Estamos asediados por un vocabulario muy técnico en la educación. Me sorprendió que usted dijera que aún siguen los pedagogos discutiendo sobre la diferencia entre competencias y habilidades, que parecían muy claras. Las nuevas tecnologías, esas competencias, esas habilidades, no nos están distrayendo de lo realmente importante. Citaba, por ejemplo, el colegio o esa escuela en Estados Unidos premiada por inspirarse en el método de un colegio de monjas de los años 50, ¿no? Exacto. Que llegaron a la conclusión de que lo realmente importante era saber escribir, ¿no? Que los alumnos subieran. Yo estoy convencido de ello, ¿no? En Derecho decimos, y me ha gustado mucho, y creo que conectamos con ese pensamiento, que lo que tenemos que hacer es que los alumnos tengan cabezas bien o mentes bien amuebladas, decimos, pero no memorizar como papagayos, ¿no? Entonces, claro, todo esto choca con el mundo y con las presiones de las agencias evaluadoras de calidad, con las agencias que nos imponen métodos de cuantificación. Es decir, volvemos entonces, ¿cuál es la fórmula? ¿Qué tenemos que hacer? Nos empujan a utilizar un vocabulario, nos empujan a utilizar nuevas tecnologías, yo soy el primero que lo hago y además son buenas en cierto modo, pero me parece, pero realmente estamos confundidos, ¿no? Totalmente de acuerdo con esa confusión. Y para mí la raíz de esa confusión estriba en que hemos sustituido en nuestras categorías centrales lo bueno por lo nuevo. Y este es un cambio mayor. Esto no es meramente un cambio de barniz o un toque anecdótico. Es decir, entre las categorías que nos han constituido tradicionalmente, pues está lo bello, lo bueno, lo justo, etcétera, ¿no? También en Sócrates lo útil. Lo útil, de hecho, y esta es una historia que poca gente sabe o que pocas veces se resalta, el utilitarismo nace en Inglaterra precisamente como comentario de alguno de los diálogos de Platón, en el que aparece continuamente, en el Protágoras, por ejemplo, un vocabulario permanente de lo útil. Pero bueno, lo útil es, en ese sentido, no es, para Sócrates o para Platón, no es lo que después ha entendido como utilitarismo, sino es esa categoría que adquiere sentido cuando se la relaciona con la constelación de lo justo, lo bueno y lo bello, ¿no? Pues bien, hoy creo que estamos asistiendo a una degradación de lo bueno y a una relevancia de lo nuevo. De tal manera que esto se puede hacer fácilmente en la prueba. Si tú le dices a alguien que se ha equivocado, pues te dirá que es su opinión y no pasará más. Ahora, si le dices que está anticuado, las cosas se complican. Se lo tomará como una ofensa, ¿no? Pues sabemos perfectamente que si quieres que alguien introduzca pues, modificaciones esenciales, lo que se llama innovaciones disruptivas, pues el mejor mensaje que le puedes decir es que se va a quedar anticuado. Y por lo tanto lo que suena a anticuado parece como si estuviera envuelto en algo caduco que ya ha pasado, ¿no? Que ya está. Defender lo bueno no quiere decir mirar para atrás, quiere decir mirar a lo que mejor satisface a tus necesidades. Y el diálogo socrático, por ejemplo, puede tener los siglos que tenga, pero a mí me parece que sigue siendo útil.
Me parece que sigue siendo útil. Más aún, pues, qué sé yo, Safo me sigue emocionando a pesar de que yo no soy griego, ni soy lesbiana, ni soy mujer, ni soy poeta. Es decir, alguna cosa hay, ¿no?, que me une a ella. Es decir, estoy cada vez más convencido que nos urge situar a lo bueno en el lugar categorial que le corresponde en el presente. Porque si no, entramos en una mecánica muy preocupante, porque lo nuevo, por su propia especificidad, caduca pronto. Entonces, en esa caducidad, pues lo único que cabe es la melancolía. Yo conocí a Bauman, que a veces se interpreta como el profeta de lo líquido, era un crítico riguroso de lo líquido. Y de hecho, lo conocí cuando acababa de casarse por segunda vez, y hablando de esto me decía: Luri, precisamente porque las cosas son líquidas necesitamos amores sólidos. Cosa que me parece esencial. Efectivamente, o sea, cuanto más líquida sea el mundo a nuestro alrededor, más necesitamos amores sólidos. La idea, por lo tanto, si no recuperamos el valor de lo bueno, todo lo demás nos quedamos sin argumentos para defenderlo. Con respecto a las competencias, el problema no es tanto las competencias, porque con el auge del conductismo se hablaba con mucha frecuencia de los contenidos operativos, de lo operativo, ¿no?, de que había que conocer aquellas cosas que tuviesen una dimensión operativa, y las competencias actuales no hacen sino reactualizar aquello que se llamaba operativo con el conductismo a otro esquema básicamente constructivista. El problema de las competencias para mí no está tanto en las competencias en sí mismas, sino en creer que tú puedes definir a priori lo competencial para una persona y encajar su persona en esas competencias. Ahí es donde me parece que hay una reducción notable de la complejidad humana. Aquí necesitamos a un Unamuno que se cabrease olímpicamente como se cabreaba él, y nos dijera que la vida humana es demasiado compleja como para someterla a esquemas. Y reivindicar esa complejidad de la vida. Yo creo que en estos momentos incluso es urgente reivindicar las partes oscuras de ti mismo. Esas partes de tu alma con las que tienes pues un diálogo extraño, pero que te acompañan, ¿no?, que está en la complejidad del ser humano. Porque no cabe, es decir, ya lo podemos ver, no caben, somos más grandes más que esas competencias. Pero es que además, cuando reducimos todo a lo competencial, acabas diluyendo la dimensión propiamente estética y la dimensión teórica. Es decir, ese saber por el saber. Es decir, el placer, que creo que estando aquí no se necesita explicar mucho, el placer de la comprensión. Es decir, cuando tú tienes un problema y ves que no encajan las cosas, y como dice Platón en la carta séptima, estás chocando una piedra con otra, ¡pumba!, y salta la chispa. Esa chispa es uno de los placeres, a mi modo de ver, más profundos que puedes sentir como ser humano. ¿Cuál es la utilidad de esa chispa? ¿Cuál es la dimensión competencial de esa chispa? En el momento que la ves como algo útil y no como algo gratuito, se te degrada. ¿Cuál es la dimensión competencial de disfrutar, pues qué sé yo, de un cuarteto cualquiera de Beethoven, de cuerda de Beethoven? ¿Cuál es? Ese placer por el placer del conocimiento. Que no estoy diciendo para nada que la utilidad, ¿cómo no va a ser importante? No tener más que pensar en el dentista, en ir a un dentista y verás si necesitamos la utilidad, ¿no?, en el saber. Pero que hay algo más, que somos más complejos, y reivindicar esa complejidad. A veces pienso que cuando Heidegger se revelaba y decía, no es lo mismo la técnica que la esencia de la técnica. A mi modo de ver, hoy vemos lo que es la esencia de la técnica mejor que lo veía Heidegger. La esencia de la técnica es la convicción de que podemos estabular la naturaleza humana, y poner diferentes aspectos de nuestra naturaleza en diferentes casillas, y que de esa manera además estamos haciendo un progreso.
es el segundo elemento que hay que hacerlo. Con respecto a la memoria, hacemos otro experimento. ¿Vale? Bien. Vamos a hacer una cosa. Un experimento improvisado cuyo contenido científico será más bien escaso, pero creo que nos va a ayudar a entender lo que es la memoria. Yo les voy a decir una serie de palabras. Voy a ir despacio, pero voy a decir una serie de palabras. Y ustedes tienen que ir repitiendo las palabras en la secuencia que yo las he dicho. ¿Sí? Si digo zapato, rey y basura, pues zapato, rey, basura, zapato, rey, basura. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, pues vamos a ver si las encuentro por aquí. Quiero que vayan contando hasta dónde llega su límite de repetir. ¿Hasta dónde llega su límite? Es decir, pues hemos repetido 7 palabras, 8, 15, 25. ¿Sí? Bueno. Participar. Contenido. Meritocracia. Ahora. Opulento. Elementales. Daño. 50. Podemos. Y ya se han perdido, no me digan que no. Los veo aquí todos muy concentrados, pero se han perdido. Hace rato. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? ¿Hasta dónde han llegado? Ya os lo voy a decir. 7 más menos 2. O sea, 5 a 9. De 5 a 9. Es decir, difícilmente habrán repetido menos de 5. Puede pasar, ¿eh? No es un... Pero normalmente de 5, 6, 7 y alguno quizás 8. Ven, esa es la dimensión de nuestra memoria de trabajo. La memoria de trabajo es la capacidad para tener presente la representación fiable de un problema. Pues bueno, nuestra memoria de trabajo es muy limitada. No podemos trabajar más que con esos 7 más menos 2 elementos. Claro que hay una diferencia enorme entre trabajar con 5 y trabajar con 9. Pero digamos, aquellos conceptos que tienes al mismo tiempo presentes en tu mente y con los que puedes operar, van ahí. Eso quiere decir que nuestra memoria es muy limitada. Y poco podríamos hacer si no tuviéramos la capacidad de ir a la memoria a largo término, que es el almacén, por decirlo así, y coger un elemento de ahí y dejar un elemento de la memoria de trabajo. Y ese es el proceso intelectual. Para poder avanzar operativamente con nuestra memoria de trabajo, necesitamos una gran riqueza en nuestra memoria a largo término, porque es como podríamos decir la reserva de elementos que nos permiten jugar con la memoria de trabajo. Por lo tanto, cuando además podríamos hacer 20.000 alabanzas de la memoria, básicamente defender, a mi modo de ver, la memoria es defender aquel esquema escolástico tan magnífico y a mi modo de ver insuperable de que las potencias del alma son 3, memoria, entendimiento y voluntad. Y que Melchor Cano, en un texto precioso, dice, frente a los místicos que están buscando en su interior aquella luz divina, dice Melchor Cano, que es muy crítico con los místicos, dice, no, la imagen de Dios es exactamente la de las potencias de nuestra alma, memoria, entendimiento y voluntad. Cuando operamos con las 3, estamos operando con un componente divino. Pues bien, si de esas 3 potencias a la voluntad ya nadie la reivindica y por lo tanto la dejamos al margen, y la memoria pues la degradamos, el entendimiento se nos queda muy débil. Se nos queda muy, muy débil. En fin, no quisiera extenderme más, pero digamos que sin memoria difícilmente puede haber vida interior. Además, yo personalmente no he conocido en mi vida a nadie que quiera tener menos memoria que la que tiene. Conozco a personas que viven como un drama terrible el ir perdiendo su memoria, eso sí. Muchísimas gracias. Soy María Solano de la Facultad de Humanidades.
pero además, sobre todo, aquí vengo en calidad de fiel lectora, así que agradecemos mucho la crianza de nuestros hijos en la que ha participado deliberadamente sin saberlo. Yo tengo una pregunta, porque es una cuestión que me preocupa mucho y siempre lo planteamos en el entorno de la universidad. Hay una persona a la que admiro mucho, madre de 7 hijos y nieta, a estas alturas de 23, casi 24, abuela de casi 24 nietos, que siempre me dice que toda ayuda innecesaria empobrece a quien la recibe. Toda ayuda innecesaria empobrece a quien la recibe. Siempre usa esa frase que me parece muy elocuente y entonces ella siempre dice, si a un niño me empeño en comprarle de por vida zapatillas de velcro, y es una tontería lo de las zapatillas de velcro, pero las fabrican hasta talla 39, jamás aprenderá a atarse los zapatos, que es enormemente más costoso, pero bastante útil en la vida, ¿no? Y me planteaba si no estamos corriendo el riesgo en la educación de darles demasiada ayuda innecesaria que les está empobreciendo y que sin darnos cuenta, al darles esa ayuda, les estamos robando su autoestima, porque nada enorgullece más a un niño que saberse atar los zapatos, y este es un ejemplo un poco tonto. Nada enorgullece más a un alumno de universidad que haberse leído a los clásicos. No puedo decir más que sí. Y aquí debería callarme, pero por cordialidad voy a extenderme un poco más. Efectivamente, estamos asistiendo a dos fenómenos curiosos. Por una parte, la progresión de la infancia. Podría poner muchos ejemplos, pero uno de ellos, quizás el más claro, es que cada vez se le retiran los pañales a los niños más tarde. Digamos que la infancia está creciendo, pero al mismo tiempo está creciendo también la adolescencia. Y la adolescencia estamos viendo ya comportamientos típicamente adolescentes, sobre todo en niñas de 10 años. De 10 años, es decir, parece que se han saltado la pubertad para entrar a la adolescencia. Pero si está creciendo por debajo, ¿alguien de ustedes se atreve a decir cuándo se acaba hoy la adolescencia? Y ese es un problema mayor. ¿Cuándo se acaba hoy la adolescencia? Y el problema es tan serio que las principales instituciones, las dos principales psiquiátricas de Estados Unidos han decidido eliminar el narcisismo de los trastornos psicológicos, porque cuando algo es ya tan general no lo puedes considerar un trastorno. Es decir, que el narcisismo forma parte de, los componentes inmediatos de nuestra cultura, pues ya difícilmente se puede negar, pero el narcisismo siempre nos fragiliza. Porque, como decía Josep Pla, ante la realidad siempre estamos en primera línea. Y la realidad no tiene ninguna obligación de respetar nuestro narcisismo, ¿no? En Estados Unidos, sobre todo en los años 50, tuvo un gran auge la psicología de la autoestima. Curiosamente, esa psicología sigue siendo vigente en España, no tanto en otros países europeos, cuando en Estados Unidos está totalmente desprestigiada. Pero yo entiendo que esté presente en España, porque en España seguimos teniendo, y eso como abuelo a mí me afecta mucho, lo vivo así, tendemos a ensalzar continuamente a los nuestros, ¿no? Es decir, son los más guapos, los más inteligentes, los más listos y los más de todo. Yo como abuelo lo veo obvio, es decir, que mis nietos están 1,5 kilómetros por delante de los demás. Y eso está bien que me lo crea, lo que igual no está tan bien que se lo esté diciendo continuamente. Porque entonces corremos el riesgo de crear niños narcisistas con miedo al fracaso. Y le estamos diciendo todo, sí, que lo puedes, que tal, que adelante, eres el mejor, pim, pam, pam. Y lo que pasa ahí es decir, cómo después con sus resultados pueden estar a la altura de las expectativas que proyectamos sobre ellos. Y ahí hay un problema que lo estamos viendo en una cultura adolescente que está creciendo de una manera muy extraña. Fíjense que el primero que es consciente de que está apareciendo algo que merece el nombre de cultura en la adolescencia es un psicólogo norteamericano en los años 60 y tantos, James Coleman.
Los años 60 y tantos, que él estaba estudiando la relación entre escuela y familia y se da cuenta, dice, hemos creado la institución escolar con la mejor de las intenciones para independizar a los niños de las tutelas familiares y por lo tanto darles una cultura que no esté ligada al ámbito familiar, sino a lo universal, y lo que hemos creado es una cultura específica. Y él señala que esa cultura, pues ¿cuál era la cultura adolescente en los años 60? El rock, el tupé, toda una serie de las palabras, las canciones. No se le ocurre nombrar pues ni el sexo, ni la droga, ni nada de esto. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que hoy la adolescencia se ha convertido en un fenómeno comercial y por lo tanto de consumo de primer orden, y todos estamos fomentando esa cultura como una especie de limbo en el que tienes derecho a disfrutar la vida y no tienes responsabilidades, y sobre todo, que a mí me parece también que aquí es lo más llamativo, no tienes nada que agradecer a nadie. Fíjese que cuando se habla de las emociones, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hablar de emociones con aquellas emociones que no aparecen en nuestro listado. Porque esas emociones que no aparecen en nuestro listado no por ello dejan de ser emociones. Y yo creo que una de las emociones, quizás me puedan decir que la podemos utilizar entre comillas, pero yo la veo como una emoción, es la del agradecimiento. Si quieren es una respuesta a una emoción, pero el sentido del don, el sentido del agradecimiento, el sentido de que en realidad nos copertenecemos, de que nos copertenecemos, pues habrá que plantearlo. Y a mí miren, da igual lo que haga el mundo, tenemos que hacerlo con los nuestros. Tenemos que hacerlo con nuestra familia, tenemos que hacerlo con nuestros alumnos. Y eso para mí es crecer. Ese sentido, ese crecimiento tan extraño de la cultura adolescente, con frecuencia no solamente tiene un elemento comercial, sino que en una situación de descenso de la natalidad tan marcado, tendemos a captar alumnos tanto en la escuela como en la universidad, difundiendo imágenes muy adolescentes de nuestros propios alumnos. Y tienes toda la razón, a la hora de la verdad, no hay la satisfacción de que ha superado una dificultad es enorme y puede ser muy humillante, y de hecho lo es, la gratificación o la felicitación que el niño o el adolescente o el joven sabe inmerecida, porque no deja de ser un desprecio. Es decir, la felicitación inmerecida, pero el niño bien pequeño sabe perfectamente cuándo lo es. Solo Marcuse lo utilizaba en otro contexto, pero yo lo he utilizado en la pedagogía, una tolerancia represiva. Hay una tolerancia represiva. Diré eso porque creemos que tolerar determinadas cosas nos hace, pues qué sé yo, fomenta la autoestima, cuando lo que estamos fomentando es la incapacidad de resistencia a la frustración. Bueno, muchísimas gracias, don Gregorio, por su intervención, por sus palabras. Yo me llamo Candy Filgueira, del máster de secundaria, y bueno, nos dedicamos a formar a futuros profesionales docentes en esta etapa. Mi pregunta, si cabe, es un poquillo relacionada con la nueva ley que vamos a afrontar, la LOMLOE, y que evidentemente está en línea con la anterior pregunta, en la que la nueva ley, como todos sabemos, bueno, pues no contempla estos contenidos, estas enseñanzas básicas, memorísticas, enciclopédicas, estáticas, ¿no? que las entiende así. Por lo tanto, el margen de actuación, este grado de concreción que podemos establecer o diseñar los maestros, tanto de infantil, primaria, secundaria, con esta línea que tiene usted de intervención en cuanto a el placer de conocer, el saber, tomar conciencia, ¿no?, de lo que es un contenido, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros enfocar esta intervención dentro de este marco legal que se nos va a hacer un poquito difícil, ¿no?, con las herramientas e instrumentos que tenemos como maestros, ¿no? En ese sentido quisiera saber su opinión. Muchas gracias. A ver, estamos asistiendo a una especie de gran fantasmagoría
en los debates educativos, porque en el Ministerio de Educación actúan como si gobernasen y no gobiernan. Es decir, lo que están elaborando llegará a las consejerías de las distintas autonomías y son ellas las que le darán forma a lo que hasta ahora no deja de ser unos contenidos teóricos. A veces a mí me crean, son capaces de sacar lo peor de mí mismo, por decirlo así. Es decir, cuando se dice, por ejemplo, hablando de historia del arte, que tiene que fomentar la historia del arte el crecimiento sostenible, pues igual no. Igual la historia del arte tiene por misión pues educarla el sentido estético, conocer nuestras tradiciones, saber leer nuestro paisaje cultural, pero el crecimiento sostenible igual ha de defenderse con argumentos lógicos, no con argumentos de extraídos de la historia del arte. Cuando no hace mucho, en un debate en el foro de educación de ABC, yo planteaba esto a un diputado, el diputado me contestó: eso quiere decir que estás a favor de la destrucción de la tierra y del maltrato a las mujeres. Y eso me desmorona. Ante eso no sé dialogar. Es decir, no, estoy diciendo que es bastante simplista plantear como competencia de la historia del arte el crecimiento sostenible. Ahora bien, háganme caso, lo que diga el Ministerio no tiene ningún valor, excepto, por ejemplo, y ahí sí, de una manera muy perniciosa, a la hora de las matriculaciones, etcétera, etcétera, que creo que hay ahí un obús directo, la línea de flotación de la escuela concertada. Pero, en fin, independiente con respecto a los contenidos, y aquí tengo que decir que en según qué autonomías no se va a aplicar. No se va a aplicar. Y no estoy pensando en Madrid. Pero hacen como que gobiernan, eso va a llegar a las autonomías y en las autonomías se va a desarrollar de una manera o de otra. Por otra parte, estás viendo que, por ejemplo, en la LOMLOE se dice que uno de los objetivos de la educación es el dominio pleno, literalmente el dominio pleno del castellano por parte de todos los alumnos españoles, y eso, sin embargo, no se traduce después en las competencias. Ahí, en fin, llegará a las comunidades y las comunidades se elaborarán su proyecto y eso va a llegar a los centros. ¿Y saben lo que ocurre? Que en estos momentos vivimos en una anarquía metodológica tan grande, que cada centro va a hacer lo que le dé la gana. Y podrá hacerlo mientras no le cree un problema a inspección. ¿Qué es lo que está pasando ya? Es decir, precisamente por esto, precisamente porque la autonomía de los centros es real, es por lo que la libertad de elección debería ser también real. ¿De qué me sirve a mí que haya una autonomía pedagógica en el centro que tengo al lado de casa si yo no puedo elegir cuál de esos desarrollos de la autonomía pedagógica me interesa más? De la misma manera, porque ese debate, fíjese que el debate sobre la libertad de elección, se mantiene exactamente en los términos que Herrero de Miñón estableció en los debates sobre el Estatuto de Centros Docentes, que es la primera ley, de hecho, de educativa de la democracia. Es decir, la cuestión que plantea Herrero de Miñón, y yo creo que está exactamente en los mismos términos, y ahí no hemos adelantado nada, es la siguiente. Si hacemos del pluralismo un valor constitucional supremo, ¿hemos de dejar ese pluralismo en las puertas de los centros? ¿Hemos de dejar ese pluralismo en las puertas de los centros? O si hacemos del pluralismo un valor constitucional supremo, ¿ese pluralismo se satisface poniendo una asignatura optativa de no sé qué? ¿O soy yo el que quiero que toda la educación que reciben mis hijos estén impregnadas de valores que, mientras sean constitucionales, deberían estar fomentados? Eso está ahí. Ahora, en la práctica, lo que tenemos es esa anarquía metodológica que hace que entre dos escuelas próximas pueda haber distancias abismales en todos los sentidos, ¿eh? Te puedes encontrar en la escuela, y esto lo sé, recorro muchos centros educativos, te puedes encontrar en el mismo barrio
una escuela que sostiene que no hay que forzar a los niños a leer y a escribir y que cada uno ha de aprender a su propio ritmo en el momento que toque, aunque sea a los 12 años, en el momento que toque, y escuelas que consideran que el desarrollo de la lectoescritura requiere una madurez que la puedes fomentar precisamente con una serie totalmente distintos. Como además no hay ningún control de los métodos, a pesar de que en la LOMLOE parece que se va a crear una oficina de control de los métodos, etcétera, etcétera. En la LOMLOE hay ideas muy interesantes que son las que no se están desarrollando. Por ejemplo, el intercambio de profesores, la creación de una oficina sobre los métodos que tienen más respaldo empírico, etcétera. Entonces estamos en ese debate que en el fondo es muy hipócrita. Tan hipócrita que hoy, que hay una huelga de educación en Cataluña, podemos decir lo siguiente. Mientras en la Consejería de Educación de Cataluña se plantea que los padres que piden un 20% de español pues están poco menos que atentando a la autonomía de Cataluña, el consejero de Educación lleva a sus hijos a una escuela en la que se hace el 33,3% de castellano, catalán e inglés. Y ahí no hay problemas. Hay una cierta hipocresía, digamos que entre las prácticas reales y las superestructuras políticas hay una disociación tan grande que los padres necesitan informarse bien a la hora de matricular a sus hijos, porque estamos en una situación de perplejidad enorme. Fíjense que además estamos en Euskadi están elaborando su propia ley de educación. Están elaborando su propia ley de educación. Y además, por lo que se la llevan bastante adelantada. Y posiblemente podría estar ya firmada, a no ser que se hubiesen planteado algunas objeciones en último término. Me atrevería a decir que en Euskadi no va a haber ningún problema con la concertada. Porque si los planteasen, se los estarían planteando a las icastolas. Pues, esa especie de geometría variable en la que en cada sitio... La pregunta para mí pertinente es, ¿disponemos aún de un sistema educativo? No me atrevería a afirmarlo. ¿No? Formalmente sí, pero en la práctica, ¿disponemos de un sistema educativo? Tengo mis dudas. No sé ni por dónde empezar. Yo vivo en un estado de perplejidad continua, entonces me ha gustado que usted lo mencione. Yo no lo conocía ni lo había leído nunca. No lo conocía ni lo había leído nunca, a diferencia de mi compañera. Soy de la Facultad de Humanidades y cuando usted ha mencionado las 3 líneas para cuidar el alma, que usted dijo en Sevilla y aquí también, ha sido como una especie de luz en mi cerebro, como que ha ordenado un montón de cosas que llevo pensando meses o años y que nunca había puesto tan sencillamente... Luego, en el aperitivo. Sí. Entonces, esto, no sé si voy a aportar algo, más bien voy a emborronar, pero el arte de no saber, la educación de la atención y la gran conversación es que es la clave. Y yo no sé cómo no lo había puesto yo así en orden. De hecho, creo que he tenido una experiencia de orden citando a Patočka, o como que no, tampoco lo conocía. Entonces, lo que yo quiero aportar... Hay un momento en el que lo detienen por ser el firmante, el primer firmante. Él dice en sus escritos, ¿por qué firmé yo la carta al primer firmante? Porque no había otro. Y entonces dice, y yo sí tenía que dar ese paso, ¿no? Tenía que dar ese paso. Pero hay un momento que la policía detienen a él y a Havel, que es su gran discípulo. Havel siempre se ha considerado como discípulo de Patočka. Y si leen a Kundera, verán que hay muchas referencias al filósofo. Es Patočka. Es una persona que marca muy, muy claramente a las personas que lo siguen. Bueno, pues están detenidos y hay un momento en que los llevan juntos a una habitación y los dejan solos. Los dos saben, esto contado por Havel es de una manera muy, muy emocionante, lo cuenta de una manera muy emocionante, que probablemente será la última vez que se vean juntos, pero que están espiados, es decir, que están ahí. ¿Y aprovechan para qué?
para hablar del cuidado del alma. A mí eso me parece que estamos aquí, entre otras cosas, para transmitir ese testigo, ¿no?, del cuidado del alma, y que no importa, mientras lo reciba alguno, Europa sigue viva. Pues yo lo voy a leer a Patočka y precisamente he empezado mi intervención diciendo que no lo conocía a usted y no conozco a Patočka, porque creo que el arte de no saber está como muy... O sea, nadie quiere decir que no sabe, y yo reivindico la ignorancia porque me pasan mis clases con mis alumnos que lo noto, que cuando yo intento comunicarles o trasladarles una información o un conocimiento, lo que sea, se agobian, me miran y tal, y de repente cuando lo cambio, digo, yo de esto no tengo ni idea, yo de esto, pero estaba pensando cualquier cosa, ¿no? Estaba pensando tal, no sé qué, ¿qué pensáis? Y de repente todas las manos. ¿Por qué? No por las opiniones, que ya les he dicho 1000 veces que las opiniones no me interesan, sino que a lo mejor ellos tienen una vergüenza, un miedo a defraudarme a mí como profesora, porque vienen, pues eso, con mucho miedo a fracasar. Son los Z, ¿no?, la generación Z, que son los frágiles, ¿no?, que ellos mismos, o sea, que son muy frágiles, tal. Y yo creo que hay que reivindicar la ignorancia, hay que decirles que no tienen por qué saber y que los conocimientos se van adquiriendo. Pero si no les dejamos que pregunten, si con nuestro ejemplo no preguntamos y les abrumamos con millones de datos, es absurdo. Es que esa universidad yo creo que ya no existe. Luego el segundo, ya me callo, que hablo mucho, educación de la atención. El otro día hice una prueba con mis alumnos y les dije que por favor, que era un favor personal, que pusieran un libro de papel en su mesilla y que después de hacer TikTok e Instagram y no sé qué y todo, leyeran un párrafo o lo que sea, o media página o lo que sea. Y entonces cuando volví a clase, a la semana siguiente, la mitad no me había hecho ni caso, que es normal, y la otra mitad había intentado no sé cómo llamarlo, como la investigación, ¿no? Y decían, no, a mí sí que me gustó porque me tranquilizó, dormí mejor por el móvil. Y ya una, la más sincera, que siempre suele ser ella, levantó la mano y me dijo, Lidia, yo lo he intentado, pero te lo juro que no he podido. Digo, ¿cómo vas a poder? Dice, es que cuando llevaba 10 minutos me empecé a agobiar muchísimo y me fui a mirar el móvil. Porque claro, es que tanto rato, tal. Y confesó una niña de segundo que más de 10 minutos con un libro de papel sin mirar el móvil, que esto ya lo sabemos todos, que no estoy inventando la rueda yo ahora aquí, pero que qué fuerte que reconozcan cuando les das un espacio que tienen un problema. Y de hecho le decía a otro, pues inténtalo otra vez. O sea, como que entre ellos se ayudan. Y ya lo último, lo de la gran conversación, que estoy hasta las narices de que no se hable de nada. O sea, yo estoy aburrida ya como una mona, porque nadie habla de nada. Y cuando ya vas a entrar en harina y se va a aprender algo, pues llegan las prisas, como ha pasado aquí. O sea, siempre hay algo y la gente se va. Y no sé, yo cuando estoy con amigos así y de repente estamos, yo qué sé, en la sierra, que nos gusta ir, y sale un tema que por fin se va a llegar a algo, ¿no?, que cada uno va sumando y tal, y siempre hay alguno que se levanta a recoger la mesa. Exacto. Exactamente de eso va el diálogo socrático. Cuando llegas a conclusiones, el grupo se dispersa. Exacto. Y siempre digo, pero de verdad tenéis que recoger la mesa ahora, que es lo... O sea, bueno, me parece como... O sea, y ya lo último es la pregunta. ¿Cómo sí, lo sabe. ¿Cómo conseguimos en un baremo de mínimos, no de máximo, de mínimos, que los chicos tengan ese primer conocimiento sobre el que basar los otros? Porque sin el primero, aquí a lo mejor están abrumados o sea, cómo, aparte del ejemplo obvio, pero qué pequeñas cositas podemos hacer para que un alumno de primero diga, anda, pues aprender es bueno, la moralidad, la inteligencia, todo esto que hemos hablado aquí, o qué guay es Calderón, me da igual, ¿sabes? Y muchas gracias. A ver, si lo supiera yo lo haría, ¿eh? Pero déjame primero aclarar una cosa. Yo no defiendo la ignorancia. Yo defiendo la necesidad de tener una representación fiable de tu propia ignorancia. Pero la ignorancia es precisamente aquello que tienes que intentar reducir. Esa es mi... con respecto... Y esto tiene que ver además con una cuestión que en el fondo pues ha estado presente continuamente y tiene que ver con tu última pregunta. Mira, Sócrates
probablemente entre los términos que crea él, que se inventa él, el más notable, por lo que tiene después de continuación en las escuelas helenísticas, es el de encratella. Es un término precioso, encratella. Kratos, el poder, ¿no? De ahí, encratella es el ser dueño de ti. Es decir, que el Kratos está en mí. Es decir, que llevo las riendas de mi propia vida. Obviamente es un ideal que no es siempre controlable, porque el mismo Platón nos dirá que ahí hay en la imagen de la auriga, el caballo blanco es fácil dominarlo, pero el negro siempre se sale con la suya. Pero esa es la conciencia de la encratella asociada a esa representación fiable de tu propia ignorancia, es lo que me parece que te permite progresar moralmente. Mira, creo que estamos demasiado pendientes hoy de las condiciones que hacen posible el aprendizaje, de las causas eficientes. Y los hombres nos movemos sobre todo por las causas finales, el para qué. El para qué, pero en un sentido profundo, no utilitarista, ¿no? Esa para qué. Porque, a ver cómo lo digo esto con pocas palabras, sea lo que, vamos a decirlo de manera pedante, sea lo que sea el todo, sea lo que sea ese todo, hay una parte del todo que es distinta del resto, las cosas humanas. Las cosas humanas son no éticamente heterogéneas. Hay que conocerlas de manera distinta como conocemos el resto. ¿Por qué? Porque lo que somos los hombres no es independiente de las imágenes que proyectamos sobre nosotros mismos. Lo que somos no es independiente de lo que creemos ser. Pues bien, creo que en la escuela estamos siendo desde el primer momento muy poco ambiciosos con lo que los alumnos pueden creer que son capaces de llegar a ser. Mi definición del maestro, profesor de universidad o catedrático de lo que quieran, ha sido la siguiente, y me la reafirmo. Un maestro es el amante celoso de lo mejor que puede llegar a ser un alumno. El amante celoso de lo mejor que puede llegar a ser un alumno. Y muchos de nuestros alumnos quedan en la mediocridad porque aceptándoles sus trabajos mediocres les estamos diciendo de facto que eso es lo mejor que pueden llegar a ser. Y bueno, desde preescolar a la universidad. Como no asumamos, es decir, que las imágenes que tenemos sobre nosotros mismos condicionan lo que somos, y por lo tanto, más aún diría, y aquí me van a permitir citar a Nietzsche y acabamos con él, cuando dice, de hecho es Pascal el primero que lo sé, porque Nietzsche es en el fondo muy pascaliano. Podemos ver la realidad humana desde lo bajo, desde lo alto, desde sus condiciones constitutivas o de lo que puede llegar a ser. Cuando nos limitamos a verlo desde lo bajo, en realidad no estamos viendo la realidad, estamos viendo nuestras proyecciones sobre la realidad, es decir, nos retratamos a nosotros mismos. Una reivindicación de la ambición da cierto rubor decir esto en la universidad, pero creo que es urgente reivindicar la ambición, porque reivindicar la ambición es reivindicar también las posibilidades más altas de lo que podemos ser. Aquí tengo que hacer un paréntesis y acabo ya. Cuando se habla de las posibilidades más altas, normalmente nos quedamos en la retórica, la versión más alta de sí mismo, etcétera, etcétera. Yo reivindico el alma no por una casualidad, sino porque me parece que es el término más científico que tenemos para expresar algo que llevamos dentro. Es decir, que ni el sujeto, ni el yo, ni el cerebro, ni la conciencia ocupan todo el campo conceptual que ocupa el alma. Y por lo tanto que es bueno reivindicar el alma. Y cuando reivindico el alma la planteo de esta forma. Es la instancia en la cual lo mejor que podemos llegar a ser se dirige a la inercia de lo que somos. Pero eso, lo mejor que podemos llegar a ser se dirige a la inercia de lo que somos, hay que explicarlo, porque lo mejor que podemos llegar a ser no es una quimera, no es una idea platónica,
Todos tenemos experiencias ya de lo mejor que hemos sido, pero son experiencias fragmentarias. Sabemos de lo mejor que hemos sido y de hecho nos encanta repetirlas y contarlas, porque estamos orgullosos legítimamente de nosotros mismos. Ahora bien, lo mejor que podemos llegar a ser no puede ser una experiencia fragmentaria de uno mismo. Como decía Kant, no se puede ser moral fragmentariamente. Por lo tanto, lo mejor que podemos llegar a ser es, de alguna manera, la conformación no fragmentaria de los fragmentos nobles que ya hemos sido. Ese es un proceso que hay que educarlo. Es un proceso que hay que educar. Hay que educar en la ambición de no ser moral fragmentariamente. Y obviamente a todos nos cuesta, pero sabemos que lo hemos sido. Sabemos que hay determinadas... No nos estamos pidiendo a nosotros nada que no podamos ser capaces de hacer. Es decir, cómo construir una imagen no fragmentaria de uno mismo a partir de los mejores fragmentos que ha sido. Yo creo que ese es el reto. Gracias.